Dice Efesios 5:11, Efesios 5:11 dice: y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. ¿Sí? Aquí hay dos órdenes que nos da Dios. Una es no participar de las obras infructuosas de las tinieblas, y la segunda orden es repréndelas. No nada más no participes, sino también repréndelas. Tengo un pastor, mentor mío, ¿verdad?, que fue mi maestro de teología, y que él vive en Tijuana, es el pastor Perea, Carlos Perea, que él hizo un escrito, y él es de Baja California, está en Tijuana, y lo metió al gobierno de Tijuana, o sea, de Baja California, del estado en general. Y era un escrito muy interesante, porque en ese escrito, con base a artículos de la ley misma, decía, en pocas palabras, que se les pedía, no se les pedía, se les exigía al gobierno a no menospreciar, a no hacer excepción de personas y a respetar la creencia y la fe de los niños cristianos, para que no se les obligase a hacer altares y a participar de cuestiones paganas en las escuelas. Y era una exigencia, y la metió él como pastor allá, ¿sí? Y por la comunidad también de pastores, una alianza de pastores de Baja California. Y claro que el gobierno respondió, y respondió rápido, y sí emitió un amparo a las escuelas para que no hubiera una persecución o una sanción a los alumnos que se negaran a participar en cuestiones de altares y en cuestiones de celebraciones por el Día de Muertos. Y ya cuando yo leí todo eso y vi todo el resultado, se lo pedí también. Fue un poco más tarde para que yo lo tuviera. Él me lo mandó y me dice: nada más cámbiale el nombre y cámbiale artículos acorde a lo que es el estado de Jalisco, y mételo, ¿verdad? Y ya fue un poco tarde pues para eso, cuando yo me di cuenta, pero resultó, fue muy bueno. Y vino a mi mente precisamente este versículo de Efesios 5:11. O sea, no nada más no participes en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien repréndelas. O sea, repréndelas, alza la voz. ¿Por qué? Porque el Día de Muertos es una tradición que sí está llena de color, sí está llena de un significado cultural, pero en realidad el cristiano debe mirar muy atentamente en ese tipo de celebraciones. Nosotros, como hijos de Dios, debemos mirar más allá de las costumbres o de la misma cultura y preguntarnos: ¿esto de verdad le da la gloria a Dios? ¿Honro a Dios con esto, con esas actividades? Quizá digamos, bueno, pues también Dios me dice que me tengo que sujetar a las autoridades, ¿no? Y si la autoridad dice que lo haga y que mi hijo participe de esto y que haga su calaverita y que se vista de ¿cómo se llama? De Catrina, ¿no? Y que se pinte la cara, que algunas las veo todavía pintadas. Ah, no, así son, perdón. Pero no sé, o sea, es cultural. Me lo está pidiendo una autoridad. No dice la Biblia que te sujetes a las autoridades. ¿Que los maestros no son autoridad? Sí, pero en realidad, ¿honro a Dios con esto que estoy haciendo? ¿Glorifico a Dios? ¿No estaré abriendo puertas espirituales sin darme cuenta? Hay que ver. En realidad hay que observar, ¿no? Necesitamos nosotros analizar lo que estamos haciendo. La Biblia enseña que los muertos no regresan. La Biblia enseña que el consultar o rendirles culto es en contra de la voluntad de Dios y es una abominación delante de Dios. Entonces no parece cosa tan sencilla. Es un altar. Nada más es una tradición. Es como según, o sea, pero no es cierto, nada más es como una simulación, pero no es así.
¿Será de verdad que no es así? ¿Será que es tan inofensivo como nosotros pensamos? ¿Debo o no debo? ¿Debo o no debo participar? Cuando hablamos de cuestiones de decisiones personales, yo he optado por no prohibir nada, porque yo no soy nadie para prohibir nada. Yo soy un simple mortal pastorcillo ahí, que ni siquiera soy pastor, soy un perro ovejero. Eso soy. Sabemos que los pastores no son pastores, ¿verdad? Son perros en realidad. Soy un perro, un chihuahua. Yo me creí un San Bernardo, ¿verdad? Acá me sale con un chihuahua. Es un mugre perro grandones que está aquí. Pero el hecho pues es de que, ¿qué hace un perro? Un perro ovejero lo que hace es cuidar las ovejas, ladrarles y decirles, la Biblia, obedece a Dios, o sea, guíate por el camino de Dios. Y el pastor real es el Señor Jesús. Él es el pastor. Nosotros los pastores somos unos viles perros ovejeros que cuidamos las ovejas y le ayudamos al pastor en eso, de ladrarles y guiar las ovejas al pastor. Nada más. Entonces, ¿yo quién soy para prohibirles algo? Yo no les puedo decir, hermano, haga esto, no haga esto. No. Esa es la obra del Espíritu Santo, no mía. Más bien yo puedo hacer la pregunta, ¿debo o no debo? ¿Debo o no debo? Nada más. Y la decisión es personal. Yo tengo mis propias decisiones, mis propias convicciones, pero al fin y al cabo, ¿debo o no debo? Simplemente vamos a ver o vamos a analizar cómo son estas tradiciones que ellas mezclan elementos paganos con la fe, que ellas confunden la verdad también sobre la muerte, estas festividades, y que estas también distraen la esperanza de la resurrección. Viendo estas tres cosas, nosotros tenemos que contestar, ¿debo o no debo hacerlo? Si aún así usted lo hace y aún así en el interculto ya trajo su maquillaje y va a ir a festejar y se va a pintar de calaverita ahorita, es su decisión. Si usted así dice, bueno, es que ahorita, vieja, sí le pusiste la comidita ahí a mi mamá que murió hace 6 años, 7 años, que le gustaba ahí en el altar que hicimos en la cochera de nuestra casa, hay cada quien. Si dicen, ahorita en cuanto me vine al primer culto, porque en cuanto salga de aquí, voy por mis florecitas de cempasúchil y me voy a ir al panteón corriendo a visitar a mi muerto, hay cada quien. No estoy diciendo que eso sea pecado. Nada de eso. O sea, lo que estoy diciendo es, analicemos y hagámonos la pregunta, ¿esto honra a Dios? ¿Debo o no debo practicarlo? ¿Debo o no debo hacerlo? ¿En realidad es tan inofensivo como parece? ¿En realidad solamente es una tradición cultural mexicana? ¿Inofensiva? ¿Es un juego? ¿O ya tiene una connotación más fuerte? Pero lo que sí sé es de que dice la Biblia en Deuteronomio 18 del 10 al 12, dice un mandato de Dios que me pueden decir es del Antiguo Testamento. No, es el mismo Dios y es una orden universal por siempre. ¿Sí? No está hablando de la ley de Moisés, está hablando de la ley de Dios a sus hijos, a sus creyentes. Dice Deuteronomio 18, 10 al 12. No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. ¿Sí? Porque es abominación para con el Señor. Cualquiera que hace estas cosas y por esas abominaciones, Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Dios aborrece cuando uno consulta a los muertos. ¿Debo o no debo? ¿Debo o no debo? Quizá ustedes digan, no, yo no estoy yendo con una divina, yo no estoy yendo que me lean las manos, las cartas, yo no estoy yendo que me lean el café o el cigarro
o el iris, o la córnea, o el pie, o el dedo. O sea, yo no estoy yendo a que me adivinen. Yo no estoy yendo a invocar a un muerto. Bueno, espero que no estemos yendo. Pero ¿no será que esto también de poner un altar y de traer comida que le gustaba al muerto y de hacer una festividad esperando que él venga, ¿no será también consultarlo? Digo, preguntémonos, ¿debo o no debo? Porque al fin y al cabo es un mandato de Dios. Y cada año muchas familias decoran sus altares, preparan sus ofrendas, y todo esto es con el fin, para muchos simbólico, para otros literal, de recibir a sus seres queridos que ya murieron. Y ponen su foto, ponen la comida preferida, y ponen ciertos elementos en el altar y ciertos inclusive niveles en el altar que tiene cada uno su significado, y la guía de flores y el papel picado, y todo eso tiene su significado para poder traer. Dicen que es una forma de amar, de recordar, de honrar, de mantener viva la memoria de aquellos que murieron. Pero el creyente debe recordar que Dios dice una cosa, la cultura dice otra cosa, y que uno debe entonces ver qué es lo que uno tiene que hacer. ¿Debo o no debo hacerlo? ¿Debo o no debo participar de esto? ¿Será la voluntad de Dios? ¿Estará en la palabra de Dios? Lo que yo quiero hacer con esto es más bien que nosotros analicemos y tomemos nosotros nuestras propias decisiones, ¿sí? Y que nosotros tengamos una conciencia tranquila de lo que estamos haciendo, que sea de una manera entendida, con convicción, no con emoción. No estoy diciendo que dejemos de amar a las personas que ya murieron. El ser más querido para mí, pues, que ha muerto, es mi papá. Y yo lo recuerdo con cariño. Y yo la verdad lo extraño. Y el día 22 de este mes de noviembre, se casa Caro. Ese día mi papá cumple 29 años que murió. Y es increíble porque yo fui el regalo 29 de mi papá. Cuando él cumplió 29 años, yo fui su regalo. Qué regalote, ¿verdad? O sea, quiere decir que cumplimos años el mismo día. Mi papá nació el 5 de marzo del año 1944. Yo nací, 45, 44. Mi mamá es del 45. Y yo nací el 5 de marzo, el mismo día que mi papá nació, pero el 5 de marzo de 1973. Entonces esto quiere decir que cuando mi papá murió el 22 de noviembre del año 1996, mi papá tenía 52 años de edad. Y esto quiere decir que este 22 de noviembre del año 2025, yo tengo 52 años y voy a tener la misma edad que tenía mi papá cuando murió. Qué jovenzuelo murió, ¿verdad? De verdad, qué joven. Muy joven, 52 años. Y la misma edad. O sea, a partir de cuando me vean el día 23 van a decir, tiene un día extra. Ya vivió un día más que su papá, ¿verdad? Pero exactamente así es. Y cuando yo tenía 29 años, tuve a mi hijo Sayi. O sea, se repite la historia. Mi papá tenía 52, yo tenía 23, yo tengo 52, mi hijo tiene 23 y se repite la historia, ¿verdad? Espero que no se repita literal, ¿verdad? Porque yo quiero vivir, quiero seguir aquí con ustedes dándoles lata, perdón. Sí, eso, ¿sí? Pero bueno, el chiste es de que no quiere decir, no les estoy diciendo que seamos amargados y no extrañemos y dejemos de amar a las personas que murieron. Tenemos que honrar su memoria, sí. Su legado, sí. Tenemos que extrañarles y llorarles, sí. Tenemos que sufrir un duelo, sí.
¿no? O sea, somos humanos y nos duele, y a mí me duele, y a mí a veces estoy solo en mi casa y me acuerdo de mi papá y me pongo a llorar. Ay, ya tiene 29 años, ya supéralo. Bueno, no sé, lo extraño. Perdónenme, quizás no lo he superado, ¿verdad? Pero lo que sí les puedo decir es de que nunca, nunca van a dejar de extrañar y de amar a una persona que murió. Fue un ser amado para ustedes, para mí, para nosotros. Así somos. Pero ya de eso, a que yo le haga un altar con su foto y lo quiera honrar, trayéndole la comida que le gustaba, poniendo la música que le gustaba y pensar que él viene a convivir conmigo ese día, suena muy romántico, bonito. ¿Pero será cierto? ¿Vendrá? ¿Estará ahí? ¿Existirán las ánimas del purgatorio? ¿Existirán las almas en pena? ¿Existirán los fantasmas? ¿O qué son los fantasmas? ¿Existirán nuestros seres que están aquí en otro plano, pero aquí están con nosotros? ¿Nos escucharán? ¿Nos verán? ¿Nos cuidarán? Como decimos, no, es que yo creo que me iba a pasar este accidente, pero mi papá me cuidó. Oye, pero tu papá murió hace mucho tiempo. Sí, pero él está aquí, él me cuida, él me guía. ¿Será? ¿Qué dice la Biblia? Tenemos que ir a la Biblia. Por eso es, ¿debo o no debo? La verdad es de que cuando alguien muere, ¿sí? Le podemos recordar con gratitud, ¿sí? Le podemos recordar con respeto. Cuando alguien muere siempre recordamos lo bueno de la persona, lo bueno que fue, ¿no? Y se nos olvida muchas veces lo malo y está bien. No se trata de estar amargados o estar con coraje con alguien que ya murió, pero siempre las mejores virtudes de una persona salen a la luz cuando muere. Y está bien eso recordarlo. Está bien honrar una memoria. Pero en realidad, cuando nosotros pensamos que ya está aquí con nosotros, es cuando nosotros tenemos que ver si debo o no debo. ¿Qué cosas Dios prohíbe y qué cosas no? Estas festividades, la festividad precisamente del día de hoy, muchas veces mezcla elementos, o no muchas veces, sino en realidad mezcla elementos paganos con la fe. Esto ya lo hemos hablado, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Que el Día de Muertos tiene unos orígenes prehispánicos en México. Estamos hablando de México porque aquí es donde estamos celebrando, y nosotros somos mexicanos, vivimos aquí en México, ¿verdad? Y todo tiene un origen prehispánico. O sea, rituales, ¿no? Hay un personaje que le aplicaron una deidad que es Mictecahuitl, ¿sí? No estornudé, así era su nombre, ¿verdad? Mictecahuitl, y que ella es considerada como la señora de la muerte, y es una diosa de los aztecas, ¿sí? Y ellos mismos, pues claro que era una diosa, tenían que tener su dios, que era la parte masculina, y que es Mictlantecuhtli, ¿sí? Él es el señor de los muertos. A ellos entonces se les rendía un día en especial, que no era precisamente en estas fechas, pero tenían un ritual, inclusive de sacrificios para poderlos tener contentos, y se les sacrificaba a doncellas y se les adoraba, y se les hacía altares, templos, y se les rendía un culto y un respeto. Esas eran unas festividades paganas de un pueblo pagano, alejado de Dios, que no conocía nada de Dios, y que estamos hablando de no hace mucho tiempo. O sea, ellos estaban haciendo sacrificios humanos a estos dos dioses hace 600 años. No estamos hablando de mucho tiempo. 600 años no es mucho tiempo, ¿sí? Imagínense, estamos en el 2000 después de Cristo. Cristo estuvo en el 2000, o sea, hace 2000 años Cristo estuvo en Israel, en la zona de Israel. Mientras allá en Israel ya había una cultura, ya había barcos, ya había un montón de
¿cómo se llama? De avances científicos y en todos los sentidos, cultural, y América en taparrabos y cazando y adorando este tipo de deidades. No es mucho tiempo en realidad, ¿sí? Entonces, cuando llegan los españoles, llegan a colonizar precisamente esta zona del mundo y se encuentran con seres vivos que tienen este tipo de prácticas. Y ellos entonces dicen, bueno, vamos a culturizarlos y vamos a mezclar ciertos rituales que nosotros también ya venían haciendo, porque ellos ya tenían, y sobre todo la iglesia tradicional, ya tenía ciertas festividades, precisamente en estas fechas, que era precisamente el Día de Todos los Santos, santos difuntos, ¿sí? Y también el Día de los niños que mueren, y también el Día de todos los que murieron, el Día de los Muertos, que es precisamente el 2 de noviembre, ¿verdad? Entonces lo que hacen ellos es agarrar la cultura que ya se tenía y hacer un sincretismo. Sincretismo es una mezcla de creencias. Entonces hicieron una mezcla de creencias con lo que ellos ya tenían, adaptadas a lo que veían en la cultura prehispánica azteca. Y de esa manera se mezcló todo. Y de ahí viene todo. Y entonces lo que hace el gobierno en la actualidad es querer rescatar esas culturas o esas tradiciones prehispánicas y querer rescatarlas para poder tener identidad como mexicanos. Suena muy bonito, pero ¿qué en ese rescatar? ¿No se abrirán puertas? Se están mezclando también tradiciones y elementos paganos con la fe. Esas creencias o esos elementos o esos rituales, ¿serán la voluntad de Dios? ¿O estarán en contra de lo que Dios pide? ¿Debo o no debo? Y es lo que nosotros tendremos que analizar. Tiene ahí sus orígenes, pero en realidad la Biblia dice que no debemos mezclar lo santo con lo profano. Eso dice la Biblia, ¿no? Dice ahí en Deuteronomio que nosotros habíamos leído, pero dice en el versículo 9, que es un versículo antes, dice, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. ¿Sí? No se ha hallado en ti quien consulte a los muertos. O sea, es bien clara la palabra. No tienes por qué mezclarte con tradiciones ni con costumbres de las naciones si éstas consultan a los muertos. Y muchas veces el concepto de nosotros o el querer consultar a los muertos, nos imaginamos a una mujer con un turbante, con una bola de cristal, invocando al nombre del muerto, ¿no? Nos imaginamos que eso es la invocación. Sí, eso es la invocación. Pero ¿no será que también nosotros haciendo un altar y haciendo una comidita y haciendo un caminito y papelito picado y sentándonos ahí, ¿no será también como un tipo de invocación a un muerto? Ay, pero es mi papá. ¿Pero está vivo? ¿No será eso? ¿Debo? ¿Debo hacerlo o no debo hacerlo? Celebrar o participar en ritos que implican dar la bienvenida, porque eso es, se da la bienvenida al muerto, ¿no? ¿No es una forma involuntaria de hacer cosas que Dios prohíbe? ¿De caer en un error o abrir una puerta espiritual que después ni nos damos cuenta que la abrimos? ¿En realidad debemos hacer eso? Dice el Día de Muertos que en realidad surge, dicen los que saben de estos, que surge de una liturgia pagana y también mezclada de manera de sincretismo con
con costumbres europeas y prehispánicas, mexicanas, y que a su vez estas se han modificado y que le han dado una connotación sentimental. Ay, ¿a poco no te acuerdas de tu muertito? ¿A poco ya no lo quieres? ¿A poco no lo extrañas? Y muchas veces tiende a ser como un tipo de manipulación. ¿Por qué? Porque hasta nos puede llegar a hacer sentir mal no hacerlo. Porque, ya no lo recuerdo. ¿Es malo ir al panteón a visitar a alguien que murió? ¿En realidad lo visitamos? ¿Estará ahí? ¿O solamente están sus restos? ¿Los restos son importantes? Sí son importantes. Tan importantes que José, el soñador, le dijo a sus hermanos, por favor, cuando se vayan, porque va a venir después un libertador, y pasaron 400 años después de eso, no dejen mis huesitos, llévenselos, por favor. Y sí, así fue. Fueron a la tumba de José, ahí en la tierra de Gosén, en Egipto, sacaron los restos de José, los huesos, y se los llevaron y los enterraron en Canaán, en la tierra prometida. ¿Serán importantes los huesos que cuando murió Eliseo, y ya estaban sus huesos ahí todos tílicos, todos estaban ahí, y de repente estaban enterrando a un muerto por ahí, y llegó un ejército y estaba la tumba abierta de Eliseo, y dicen, pues aquí está la tumba abierta, me corre, ahí vienen, y aventaron el muerto a la tumba de Eliseo y se fueron corriendo, y cuando el muerto cae en los huesos de Eliseo, ¡pum!, que revive. Eso dice la Biblia. O sea, ¿serán importantes? ¿Los huesos tenían poder después de muertos? A tal grado que hasta resucitaron a alguien que murió. Sí, para Dios son importantes los restos. Pero en realidad está ahí la esencia, que es la muerte. O sea, la muerte precisamente es la separación del alma y del espíritu del cuerpo físico. Se separa, hay una separación. Dicen por ahí que hasta perdemos 21 gramos, ¿verdad? Que se separa la parte espiritual del cuerpo y el cuerpo entonces deja de funcionar. Se mueren las células, dejan de respirar, ya no hay oxígeno, entonces ya no hay función, ya no hay actividad y la persona entonces se considera y se decreta legalmente muerta. Se da un horario y dice murió a tales horas. Así como dicen 8:28, nació varón único, vivo, y grita el ginecólogo cuando nace. A la misma hora una enfermera, un médico tiene que decir su hora de muerte legal, porque esa debe estar estipulada en un acta de defunción. Murió, se separó su alma, se fue su espíritu ya, se alejó, hubo una separación. Entonces el cuerpo comienza con un proceso, es un proceso de putrefacción. Dice la Biblia, polvo eres y en polvo te convertirás. Entonces comenzamos a un estado de pudrición, donde en realidad nos convertimos otra vez y la materia comienza otra vez, se convierte, no se crea ni se destruye, se convierte otra vez en polvo. Y ahí quedamos. ¿Qué quiere decir? Que si yo voy al panteón, lo que voy a ver en el panteón es una cripta. Ni siquiera voy a ver los restos. Mi familiar ya no está ahí. Para muchos tiene sentido aún así ir, porque es una manera de recordar. Está bien. Vaya, hermano, ¿sí? Pero no mezclemos elementos paganos con la fe. O sea, la cultura, no toda la cultura es tan inocente como nosotros pensamos. Hay cosas de la cultura, hay cosas de nuestras emociones que pudieran jugarnos una mala jugada y hacernos en realidad hacer que nosotros abramos puertas espirituales en nuestra casa, en nuestra propia vida. Los demonios son muy astutos.
En realidad debemos pensar, esto que estoy haciendo, debemos pensarlo y preguntarlo, ¿agrada a Dios? ¿Honra a Dios? ¿O solamente es una tradición, es algo cultural? Confunde la verdad también sobre la muerte. O sea, que el Día de Muertos enseña que los difuntos regresan. Y en realidad lo dice, que regresan literalmente, no simbólicamente, sino literalmente el muerto regresa. Como si tuviera la capacidad de escaparse del infierno o de escaparse del cielo y venir, ¿verdad? Y estar aquí entre nosotros. Como si se le hubiera olvidado a Dios. Por ahí se quedó, ¿no? ¿Alguien de aquí vio Guts, la sombra del amor? Levanta la mano el que la vio. Bola de pecadores, mira nomás. Yo nada más la vi por Demi Moore. De verdad, cuando lloraba Demi Moore decía, ay, si ella fuera mi esposa yo le pegaría todos los días porque me encanta verla llorar, ¿verdad? Cómo lloraba, se veía muy tierna cuando lloraba, ¿verdad? Y en esa película. Pero la trama de esa película precisamente fue eso, una muerte sorpresiva. Se murió el esposo de Demi Moore, ¿verdad? Se murió. Mi chula no dice nada, ella nada más se ríe. Pero está dormida, no la despierten. Sí, todo. No, pero se muere él y es tan sorpresivo, ¿verdad? Que se queda aquí. Y entonces visita a su esposa, le dice, hey, aquí estoy. Y no la escucha. Va con el gato. Y el gato le dice que algo está ahí ella. La guían él se va con una medium, ¿verdad? Y llega con la medium, que es Whoopi Goldberg. Llega y ahí se presenta con ella y luego entra en ella. Y hasta hay una escena donde ella, la medium, abraza a Demi Moore, ¿verdad? Y ahí hasta bailan y todo, ¿verdad? Y porque posee. Ahora, todo eso suena como muy bonito, muy romántico, ¿verdad? El amor llegó hasta la eternidad. ¡Qué bárbaro! Y después ya se liberó. Y ya cuando se libera, llega la persona que lo mató en realidad, ¿verdad? El autor intelectual de su muerte y todo esto. También se muere por ahí en una pelea, ¿no? Con demonios y todo eso se muere. Y entonces llegan los demonios, y se lo llevan a él, ahora sí ya. Y entonces ahora sí ya está liberada el alma de él, ya se arregló todo. Y ahora sí ya se despide de su esposa. Y ahora sí ya llegan los ángeles y se lo llevan. Qué bonito, ¿verdad? Qué romántico, qué lagrimita sale por las mejillas cuando uno ve esas películas. Pero, qué confusión, porque no es así, hermanos. O sea, no podemos mezclar lo pagano con la fe. No podemos mezclar las creencias con la fe, con lo que realmente es. Porque la Biblia dice que muere una persona y después de esto, el juicio. O sea, está establecido para todos los hombres que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. Eso dice la Biblia. Dice Eclesiastés 9, 5 y 6. Porque los que viven saben que han de morir. O sea, todos los que estamos aquí sabemos que vamos a morir, ¿verdad? Levanten la mano los que se van a morir. Yo no. Va a venir Cristo por mí. Oh, van a ver. Se las platicaré. Va a venir Cristo por mí. No, van a ver. ¿Sí? Pero los muertos dicen nada saben. O sea, los que están vivos saben que van a morir. Pero los que ya se murieron, nada saben. Eso dice la Biblia. ¿Sí? Los que están vivos saben que se mueren, que se petatean. Pero los que ya se murieron, nada saben. Ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. También dice aquí, su amor y su odio y su envidia fenecieron. Todo lo que ellos hicieron, odiaron, pensaron, amaron, bye bye, se fue ya, dice, feneció ya. Y dice aquí algo que sería bueno subrayarlo. Eclesiastés 9, 5 y 6. Y dice el 6, y nunca más
Fíjense bien, allá en casa, están escuchando. Nunca más. No, pero es que si fue sorpresivo, ¡pum!, se salió y no se le alcanzó a llevar al ángel y se quedó aquí viendo qué onda. Nunca más. No, es que se quedó atado acá porque no lo soltaba la familia. Suelte a su muerto. Ya déjelo ir. ¿Ha escuchado eso? Como si nosotros tuviéramos la capacidad de retener un alma. No tenemos la capacidad de retener nosotros mismos, ¿verdad? Iba a decir un gas de nosotros, ¿verdad? O sea, no tenemos capacidad de nada. De nada, hermano. No somos tan poderosos. Muera una sola vez y después de esto, ¡pum!, el juicio. Muere aquí y la eternidad se viene. No se queda para nada acá. No se queda a visitar. Ay, dame chancita, 5 minutitos. No, no, no y no. ¿Sí? No existe God, la sombra del amor. No. Nunca más tendrá parte con todo lo que se hace debajo del sol. ¿Sí escuchamos lo que dice la Biblia? Cuando una persona muere, se va a la eternidad. O se va con Dios o se va sin Dios. Pero ninguno de los dos tiene la capacidad de regresar aquí a la tierra. No tiene más parte, no tiene paga, no tiene odio, su envidia. Todo feneció ya, lo bueno y lo malo. No tendrá parte en todo lo que se hace debajo del sol. Jamás, never, nunca. Ya no hay más. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nosotros entonces cuando estamos diciendo esta tradición que enseña de que vamos a hacer el altar, de verdad se enseña, de verdad. Yo fui niño, acuérdense, yo también fui a veces ¿cómo se llama? Una celebración de Día de Muertos, al panteón, por mis abuelos. Y claro, o sea, a mí se me enseñó, como niño se me decía, va a venir tu abuelito, y yo estaba de verdad asustado. Ay. No, yo lo veo y la verdad me hago pipí. De verdad estaba asustado, pero mis papás me decían, ya va a venir, ya viene. Y mi papá, sí, mira por aquí. O sea, estaba misterioso el asunto. Yo, ay, Dios mío, ¿a qué horas llega el abuelo, verdad? Y sí se platican cosas bonitas, se recuerda, se sacan anécdotas, se sacan pláticas, risa, cosas bonitas, cosas emotivas, se llora. Es bonito recordar, pero es más bonito cuando no tienes que recordar y todo lo que tienes que decir y manifestar lo haces en vida. ¿Para qué le llevas flores a un panteón? Si ahorita lo tienes aquí, le puedes llevar flores ahorita. ¿Hace cuánto tiempo que no le das flores a una persona que amas? ¿Hace cuánto no le dices cosas bonitas a una persona que tienes viva y que amas? O que deberías amar. ¿Hace cuánto tiempo en realidad no visitas a un familiar y tienes años sin ver? Pero cuando se muera si quieres ir al panteón a verlo. ¿Ya para qué quieres ir al panteón a verlo? En vida, hermano. En vida se hacen las cosas. Sírvelo en vida. Dale de comer en vida. Recuérdalo en vida. Platica con él en vida. Ya cuando está muerto, gracias por participar. Ya se fue. Ya no regresa más. Ya no te escucha. Por mucho que le grites, ¡hey! Ya no hay. Ahora, hay cosas emotivas. Claro que hay cosas emotivas. ¿Sí? Hay cosas simbólicas. Sí. Yo recuerdo que cuando yo estaba estudiando en la facultad, mi papá ya no estaba con nosotros en casa. Pero yo siempre lo quise honrar en el sentido de que yo le dije, pa, me quiero casar. Yo nunca tuve novia antes de casarme. O sea, Gaby fue, bueno, tuve por ahí una novia nomás, pero manita sudada acá, ¿no? Y no, fue muy poco tiempo en realidad. Fue más problema que relación. Pero mi única novia que tuve fue Gaby, con la que me casé a los 23 años de edad. Y nos hicimos novios a los 20 años. Entonces, mi papá siempre me decía, hijo,
Pa, ¿me preocupas que no te gustan las mujeres? Sí, pa, sí me gustan. Pues no te conozco ninguna. No, pues no me la tienes que conocer. Pues ¿por qué no? ¿Por qué me lo ocultas? No, porque no existe. ¿Cómo te lo voy a ocultar? No, ¿qué? Pues ya tenga una novia, ¿no? Hasta agarraban muchachas de la calle, ¿no? Hey, ¿no te gusta mi hijo? Y yo, ay, pa. ¿Ah? Y una vez fuimos a Zapotlanejo y unas muchachas muy guapas de los Altos que iban por la banqueta. Y órale, mijos. Íbamos mi hermano Rafa y yo. Órale, mijos. Están hombrecitos. Díganle a las muchachas. Y yo callado, ¿no? Y Rafa, ¡ey! La de morado. ¡Jaja! Todos nos reímos, ¿no? Ay, la de morado. ¿Eh? Mi papá me llevó a un centro de prostitución un día a hacer mi primera comunión. ¿Y saben qué? Me le escapé. Me le escapé y me fui corriendo. Y ahí va atrás de mí, gritándome, ¡Joto! Por la calle, corriendo detrás de mí. Yo corriendo bien contento. Y él atrás de mí, dije, alcánceme si puede, ¿verdad? Ni paré, desde Gigantes me fui hasta Jardines de la Paz, a mi casa. Llegué, había llovido también ese en el camino, hasta llovió bien a gusto. Llegué, me bañé, me acosté y, qué padre. Y no tuve relaciones sexuales antes de casarme, jamás. Y mi papá pensaba que yo era homosexual. De verdad lo pensaba, lo creía. Entonces cuando yo llego y le digo, pa, me voy a casar. ¿Con quién? Pensó que con un hombre, ¿verdad? ¿Con quién? No, pues una muchacha que conocí ahí en La Roca. Bueno, si le gustan las mujeres, ¿verdad? Está bien. Sí. Pero me da pendiente porque estás estudiando, no vas a terminar la carrera. No, pa, sí voy a terminar. No vas a terminar. No, sí voy a terminar. No vas a terminar. Y esa fue la discusión. Tienes que terminar tu carrera y después te casas. No, pa, ya me quiero casar, no sé qué. ¿Qué la embarazaste? No, ¿cómo crees? No tiene relaciones sexuales con ella. Solo que sea el mismo, la Virgen, ¿verdad? María, que venga. No, pero no existe nada. No estoy de acuerdo porque tú no vas a acabar, no sé qué. Total que me hizo prometerle, jurarle un pacto de saliva, literalmente, así en la mano. Te dejo que te cases, pero vas a terminar tu carrera. Quiero ver tu título. Va, te lo prometo, te lo juro, lo voy a hacer. Y sí, nos costó mucho trabajo a Gaby y a mí. Nos casamos a la mitad de la carrera y pues nos costó un buen de trabajo y todo, pero gracias a Dios me terminé, me titulé. Y cuando fui a recoger mi título, me acordé de mi papá, pero mi papá ya tenía 2 años que había muerto. Y no vio mi título. Entonces hubo algo sentimental en mí, algo muy emocional. Yo no soy de ir al panteón. Yo no voy al panteón. Mi papá tiene 29 años que murió. Yo solamente van 2 veces o 3 que voy al panteón o que fui al panteón. Nada más, a su tumba. Pero en esa ocasión agarré mi título y fui. Y agarré y le saqué una copia al título. Entonces así, una copia se veía como original, ¿verdad? Dije, no voy a hacer que tire la que no es. Entonces guardé una. Y fui y me senté ahí en la tumba solo. No había nadie, no me llevé a nadie ni nada, solito yo. Y ahí empecé a hablar como loco, ¿verdad? Yo sabía que estaba loco. Padre, yo te prometí algo, le dije. Yo te prometí algo. Te prometí que iba a acabar mi carrera y que te iba a traer mi título. Pero pues ya no, ya tú te fuiste. Y empecé ahí a hablar con él y todo eso, ahí solo. Era una mañana, estaba el panteón solo, yo podía hacerlo libremente, estaba pajaritos, el árbol y todo. Y agarré el título, lo enrollé así y lo metí por las ventanitas. Y lloré. Y lo extrañé. Pero le dije, ahí está. Y sé que fue algo tan emotivo que ahorita me acuerdo. Pero sé sinceramente que no estaba ahí. No estaba ahí. No está ahí. ¿Fue algo emotivo? Sí. Pero estaba yo seguro que no estaba ahí. Simplemente Dios no está peleado en que sintamos.
en que extrañemos, en que honremos. No está peleado con esto. El problema es cuando nosotros pensamos que sí estamos hablando con Él. Pensamos. Y usamos fechas como esta fecha de hoy para traerlo y ahora sí llorar y ahora sí decirle cuánto lo amábamos. Y no está. Ya no está. Ya se fue. Ya no tiene más parte con nosotros. O sea, es algo que nosotros nos confunde, pues. Nos confunde con la muerte real. Nos confunde con la vida. Nos distrae. Y dice la Biblia que los muertos no regresan. Dice la Biblia que está estipulado para que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Y la tradición enseña que los muertos sí regresan. Entonces nos confunde. Este tipo de prácticas nos confunden. Sí podemos hacer cosas emotivas, claro que sí, recordarlo, sí. No necesitamos ir al panteón para eso. No necesitamos un altar de muertos para eso. No necesitamos una fecha específica para eso. Cuando yo fui a entregar eso, mi copia de título, fue en un marzo. O sea, no fue en un noviembre. No era una fecha especial. No fue en su cumpleaños, que era nuestro cumpleaños. No. Fue cuando me lo dieron. Cuando yo fui a la universidad y me dieron mi título, en el camino me recordé, yo iba en el camión, me acuerdo, iba así, iba recordando. Mi papá me dijo del título, yo se lo prometí. Entonces me bajé del camión, ¿qué ruta? Agarré otra ruta y me fui al panteón. Solo. Nada más. Fue la única vez que hice algo emotivo. ¿Sí? Pero yo sabía perfectamente que no estaba ahí. En realidad, nos puede engañar este tipo de festividades. El creer que los muertos vienen o que sí vamos a estar ahí con un muerto, es sacarnos de la verdad. Sí, algo emotivo, algo bonito, sí, dar una honra, dar un recuerdo, no olvidar a una persona, sí, pero no necesitamos cuestiones paganas para hacerlo. Y sobre todo, hermanos, sobre todo, ¿de qué te sirve ir a llorar a una tumba si ahorita tienes a la persona viva y estás enojado con ella y no quieres perdonarla? ¿De qué te sirve ir a llorar a una tumba si ahorita lo tienes vivo aquí? Por eso dice el salmista Bad Bunny: debí tirar más fotos de cuando te tuve. Debí darte más besos y abrazos las veces que pude. Amén. Me lo tuve que aprender, perdón. En vida, pues. Hazlo en vida. Abraza en vida. Ríete en vida. Coman en vida. Disfruten en vida. Cuéntense chistes. Ríanse. Ganen vencidas. Es que ayer Ana y yo jugamos vencidas. Y le gané. Y con la zurda. Y jugó con André también. Y André también le ganó. Y con la derecha. Y tengo la evidencia. Si alguien quiere verlo. Y ese tipo de cosas se hacen en vida. En vida. Díganse cosas bonitas en vida. No vayan a llorar después a la tumba, porque ya no está ahí. En vida. En vida, hermano. Sírvanse en vida. Disfruten en vida. Convivan en vida. Ilusionense en vida. Porque en realidad la vida es muy corta. Y aunque la cultura y esto digan que el familiar va a venir, siento decirles que no va a venir. Y que si van a escuchar algo, no va a ser un familiar. Va a ser un demonio que los va a distraer más y que van a decir si era, no era. ¿Sí? Participar entonces en una celebración que exalta la muerte, las calaveras,
o el contacto con los difuntos, entonces puede en realidad desviarnos del enfoque de la resurrección también de Cristo, de las promesas que tenemos de vida eterna en Cristo. Necesitamos entender que cuando alguien muere, que todos los que estamos aquí sabemos, como dice la palabra, todos sabemos que vamos a morir, que es algo seguro. Tenemos más bien que estar seguros en vida a dónde vamos a ir cuando muramos, porque no vamos a regresar. No va a haber otra oportunidad, no va a haber otro chance. Y los que estamos aquí, tanto como los que están allá en casa, algún día vamos a morir. Algún día moriremos. La pregunta ahorita es, ¿estás seguro que irías con Dios a pasar la eternidad con Él? ¿Estás seguro que si mueres y cierras tus ojos aquí, los abrirás delante de la presencia de Dios por la eternidad? Porque la Biblia dice que solamente hay una oportunidad y esta se obtiene en vida. Porque según Lucas 16, cuando están el rico, está Lázaro ahí, mueren los dos, está en el infierno, el rico, y le pide a Abraham que venga Lázaro y moje un poco sus labios porque está con mucho calor y está aterrorizado. Y le dice, y esta es una historia, no es una parábola, es una historia. Y le dice, Abraham, no podemos pasar para allá, ni tú puedes pasar para acá. Tuviste tu oportunidad y no la aprovechaste. Bueno, hablando de ese tema, entonces, manda por favor a alguien con mi familia, que le digan que aquí ese es un lugar de tormento, que los prevengan, que crean. Y le dice Abraham, tienen a los profetas, tienen a los vivos, que les digan ellos. Nosotros no vamos a ir a ellos, pero ellos sí van a venir acá con nosotros. Entonces, no te esperes a ese tiempo. Ahorita en vida es cuando debemos creer en el sacrificio de Jesús, en el amor de Jesús por nosotros, en que Él vino, nació, vivió sin pecado y murió por nosotros los pecadores en nuestro lugar, para que si nosotros creemos en ese sacrificio y creemos que Jesús es Dios y creemos que Él resucitó de entre los muertos, entonces tengamos vida eterna. ¿Crees en esa promesa? ¿De verdad crees en esa promesa? Estoy hablando de la vida eterna. Y quizá van muchos domingos que vienes a un lugar como este, o que ves un video como este allá en casa, y no has creído en el sacrificio de Jesús para tu salvación. Ahorita en vida, porque está estipulado para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Mi mamá dice, urge que aceptes a Cristo en tu corazón. Urge que creas en Dios, porque nadie te asegura la vida. Nadie te asegura 5 minutos más de vida. Pero si tú crees en Cristo, si tú recibes a Jesús en tu corazón como tu único y suficiente Salvador, entonces Dios, no yo, Dios te asegura la vida eterna. Y Jesús, que es el autor de la vida, te dice, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. En Juan 11:25. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y dice 1 Corintios 15:55, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Porque sorbida es la muerte en victoria. Porque si Cristo resucitó, Cristo las primicias, y luego nosotros los que creímos resucitaremos con Él en su tiempo. Y esas son promesas de vida eterna. Si las crees, las tienes. No necesitas comprarlas. No se ganan viniendo a un culto como este. No se ganan escuchando una predicación como esta. Se ganan creyendo en el sacrificio de Jesús. Así se obtienen. Ni siquiera se ganan, se obtienen.
Vamos a ponernos de pie, por favor, y vamos a orar. Y vamos a darle gracias a Dios por la vida, porque estamos vivos, porque podemos respirar, porque podemos tener funciones. Y vamos a darle gracias a Dios por nuestros familiares que están vivos. Y vamos a darle gracias a Dios por los familiares que ya se fueron también. Dios los tiene en un plano, los tiene en su voluntad. Pero nosotros estamos vivos. Disfruta los vivos. Disfruta los vivos. Y no intentes disfrutar a los muertos ahorita. Ellos ya se fueron. Señor, gracias, Padre, por tu palabra. Gracias te damos, Señor, por el amor que has tenido hacia nosotros al preservarnos la vida hasta estos momentos, Señor. Te amamos y más que preguntarnos si debo o no debo, ayúdanos, Señor, a tener convicciones. Que esto no sea una duda en nosotros, Señor. Que obedezcamos tu palabra y que aprovechemos el tiempo, Señor. Porque en vida es cuando se ama, en vida cuando se come, en vida es cuando se ríe. Señor, quizá muchos de nosotros ya morimos desde hace un tiempo, pero estamos aquí. Vivimos como si estuviéramos muertos, sin objetivos, tristes, angustiados, sin metas, fuera de tu voluntad. Perdónanos, Señor, ayúdanos a vivir. Tu promesa es de que tú nos vas a dar vida en abundancia. Queremos tener esa vida en abundancia. Señor, queremos que en nuestro interior fluyan ríos de agua viva. Y queremos honrar la vida y celebrar la vida. Queremos honrar, Señor, tu nombre y a las personas que nos rodean, Señor, nuestros seres amados. Danos la capacidad de perdonar las ofensas que nos han hecho, porque son nuestros seres amados, nuestros seres queridos. Danos la capacidad, Señor, de soportarnos, de amarnos, de servirnos. Danos, Señor, la entereza suficiente para poder, Señor, estar diciéndonos lo que tenemos que decir y haciendo lo que tenemos que hacer en vida, Señor, y no esperar a que la persona muera para reconocer sus virtudes. Para ahora sí sentir que le amamos y ahora sí quererle servir cuando ya no tiene sentido hacerlo. Gracias, Padre, por la salvación que nos das también. Si hay alguien aquí, Señor, o allá en casa que no ha recibido ese regalo de vida eterna que tú tienes para todo aquel que cree, yo te ruego en el nombre de Jesús, Espíritu Santo, que tú hagas tu obra y convenzas de pecado, justicia y juicio. Que en realidad, Señor, reconozcamos el pecado que hay en nosotros que nos separa de ti. Que nos arrepintamos de ese pecado y te oremos en este momento y te pidamos perdón por el pecado. Y te pidamos con todo nuestro corazón que entres en nuestra vida y que nos salves. Y que entres en nuestra vida y que seas nuestro Señor. Que ahí cada quien donde estamos en silencio, tanto aquí como en casa, podamos levantar nuestras manos y decir: Señor, te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Dame la vida eterna. Quiero vivir eternamente contigo. Creo en Jesús y creo en su sangre y en su sacrificio a mi favor. Que lo declaremos con nuestra boca, que lo anunciemos, Señor. Y tú entonces harás la obra de salvación en la vida del que lo haga y lo crea así. Gracias, Padre, gracias por este tiempo. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.